Qué alegría que están de nuevo con nosotros. Le damos muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y porque está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas en nuestras vidas, porque así es Dios de bueno. Los bendecimos y declaramos las cosas más grandes, las cosas más maravillosas para ustedes, para su familia. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por ser apercibidos, por ser entendidos y en ese entendimiento saber que necesitamos de esa comunión con Dios, necesitamos conocer de su palabra, necesitamos conocerlo más a Él. Entonces ese es el motivo de estas reuniones, meternos a su palabra, estudiar la palabra, que venga una revelación nueva, una revelación fresca del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas para poder vivir en esa palabra, en esa revelación y a fin de cuentas que venga un cambio, una transformación a nuestras vidas. De eso se trata todo, ¿verdad? No queremos seguir con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con las mismas carencias. No sé yo qué situación estés pasando, pero definitivamente no queremos seguir con esas mismas cosas. Necesitamos un cambio en nuestra vida. Y bueno, hoy que estás aquí con nosotros, le damos muchas gracias a Dios. Déjame recordarte que el día de mañana, a las 7 de la mañana, vamos a tener el ayuno intercontinental con el apóstol Byron Walter y todos los hijos ministeriales, para que no se lo vayan a perder, para que nos acompañen. Lo podrás ver directamente en la página de Facebook del apóstol Byron Walter, o lo puedes ver en esta misma página de Facebook, la del Centro Cristiano de Alabanza y Adoración. Lo vamos a estar retransmitiendo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Van a ser 9 horas de ayuno, de oración. Vamos a estar todos participando en ese ayuno y en esa oración. Si lo vas a poder ver la transmisión, qué bueno, aunque sea unas partes. Si no puedes por tus ocupaciones, por todas las cosas que tienes que hacer, únete con nosotros en ese ayuno y en esa oración a nuestro Dios. En algún momento que tengas, separa un tiempo para hablar con Dios. Y bueno, cosas tremendas que estamos viviendo, cosas que se avecinan y que tenemos que estar preparados. Como pueblo de Dios tenemos que estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Estando cerquita de Él, estando junto a Él, ¿verdad? Que no nos pesquen desprevenidas las circunstancias negativas y todas las pruebas que puedan venir, que no nos pesquen descuidados, que no nos pesquen alejados de nuestro Dios. Por eso es importante siempre estar ahí. Y hoy comparte con nosotros. Bueno, te voy a decir otra cosa más. Todos los días que tenemos reunión, como hoy, los viernes a las 7 de la tarde, empezamos con la alabanza y la adoración, pero ahora ya sigue el turno de la palabra. Va a compartir con nosotros Alonso Hernández. El poder de la convocación se llama el tema. Es algo muy poderoso, lo alcanzo a percibir en el espíritu. Y entonces, todas las veces que tenemos reuniones, como los domingos a las 11 de la mañana, también primero alabanza y adoración con los profetas Ricardo y Ariana y después la palabra, siempre por indicaciones del Espíritu Santo del apóstol Flora, estamos compartiendo la Santa Cena. Así es que no te quedes fuera. La convocación, la unión es algo muy poderoso. Y si tú has escuchado esa trompeta que convoca y no has, por alguna razón, no te has apercibido, hoy yo declaro que te vas a percibir, que no vas a dejar pasar las oportunidades que Dios te está dando, las oportunidades que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, sino que vamos a ser apercibidos y vamos a entrar en las dimensiones del reino que Dios, en su gran misericordia, ha preparado para cada uno de nosotros. Así que prepara los elementos de una vez para que en el momento que el pastor Alonso decida ya, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le indique, empezar a compartir la cena, tú ya estés listo y no estés corriendo ahí o simple y sencillamente por no haber estado listo te quedaste de lado. Así que ya se pasa ese tiempo de dejar pasar las oportunidades. Hay que tomar todas las oportunidades. Vamos por todas hacia adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le dejo el lugar de una vez por todas al pastor Alonso Hernández para que comparta lo que el Espíritu Santo de Dios puso en su corazón. Amén. Adelante. Buenas noches a todos. Saludos hasta donde podamos llegar ahora con esta modalidad que estamos ahora viviendo de transmitir por internet. Pues hay más penetración. Saludos hasta donde lleguemos. Sabemos que hay gente
de Reynosa, hay gente de Veracruz, gente de Torreón. Yo he visto que se conectan gente de Estados Unidos, de España, pero es una gran ventaja. Y esta noche yo traigo algo que debemos de entender, algo que yo espero que estés con un corazón dispuesto, que estés apercibido y recibir lo que voy a tratar de explicar esta noche. Por lo pronto ahorita estamos viviendo en un mundo muy agitado. Estamos teniendo situaciones en el mundo que nunca antes habíamos visto a diario, en los periódicos, en las noticias, ahora por las redes sociales. Vemos cosas abominables, cosas que verdaderamente nos asustan. Después todo esto se vuelve sensacionalista, ¿no? Los amarillos por ahí empiezan a hacer esto muy sensacionalista, a poner que todo lo que estamos viviendo es apocalíptico, pero muchas de las cosas que estamos viendo y estamos ahorita ya experimentando, muchas veces no lo creemos, porque de alguna manera nos hemos hecho ya un poco inmunes a la maldad. Creemos que lo negativo no existe. Empezamos a creer que la influencia maligna no existe. Negamos la existencia del infierno. No es cierto, el infierno no existe, decimos. Negamos también la existencia de Dios. Yo creo en Dios, pero verdaderamente no creemos en milagros, no creemos en que Dios nos habla, no creemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ni siquiera sabemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, mucho menos lo vamos a creer. Sí, aún dentro de la misma iglesia, de manera muy general, negamos muchas veces la existencia de cosas sobrenaturales. Pero te voy a decir una cosa, y es aquí donde quiero empezar. Tenemos que entender que la vida que estamos viviendo desde siempre tiene una influencia espiritual muy grande. O sea, todo lo que estamos viviendo tiene una influencia espiritual, todo es espiritual. Y muchas veces cuando hablamos de espiritualidad, que hablamos de espíritus, lo primero que se viene a nuestra mente son fantasmas, ¿no? Terror, miedo, pero Dios también es un espíritu, ¿sí? Entonces, tú y yo que estamos ahorita aquí parados, o sentados, o acostados, frente a nuestro dispositivo, es porque creemos en Dios, es porque estamos buscando una verdad, es porque queremos aprender más, queremos escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si tú y yo estamos en esta disposición, o sea, estamos aceptando un mundo espiritual. Dios es un espíritu. Sí, creer en Dios es entrar a vivir en un mundo espiritual. De hecho, ¿cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es desarrollar nuestro espíritu. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar nuestro intelecto, si nosotros queremos desarrollar crecer en conocimiento, pues estudiamos una carrera, vamos a la escuela. Si queremos desarrollar nuestro físico, pues hacemos un ejercicio, vamos a un gimnasio. Pero si queremos desarrollar nuestro espíritu, a donde tenemos que ir, lo que tenemos que buscar es una buena iglesia donde se nos desarrolle nuestro espíritu, donde nos motiven a crecer espiritualmente. Entonces, vamos a entender un poquito más esto. Y como dice nuestro apóstol, este es un fundamento para poder entender a dónde quiero llegar. Sí, entonces, fíjate bien, vamos a ir, abre tu Biblia, en la primera hoja, Génesis 1:1. Sí, nos habla de la creación. Y ahí en Génesis 1:1
nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso todos lo sabemos, eso es doctrina básica del cristianismo. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí podemos ver cómo desde la creación, desde el momento en que en la tierra no había nada, dice que todo estaba desordenado y vacío. Lo que se movía sobre la faz de las aguas, dice del abismo, era el Espíritu de Dios. Sí, entonces aquí vemos que antes de cualquier otra cosa, lo que existió desde el principio es Dios. O sea, nuestro origen es espiritual, ¿va? Dios ha existido desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad. O sea, nosotros sabemos que Dios es el principio y Dios es el fin. Por ahí la palabra de Dios dice que Él es el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, Él es el principio y Él es el fin. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros también somos espirituales. Nosotros somos un ser espiritual. Y te voy a explicar, nosotros hemos estado desde el principio y nosotros vamos a estar hasta el final, porque nuestro espíritu también es eterno. Entonces, para entender un poquito, vamos ahí a Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, en la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y aquí nos dice, ¿lo tienes por ahí? Levanta tu mano, así como cuando estamos en la iglesia, levanta tu mano si ya lo tienes ahí. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Sí, entonces aquí nos está diciendo, Dios es espíritu, estamos entendiendo que Dios es espíritu. Nosotros somos hechura de Dios, dice, creados en Cristo para buenas obras. Y luego fíjate lo que dice, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, desde antes de la creación del mundo ya estaba escrito nuestro tiempo. Dice que de antemano todo fue preparado para que nosotros camináramos. Y Dios dice que estamos leyendo que Él preparó para nosotros buenas obras. Pero desafortunadamente lo que nos enseñan, lo que aprendemos, muchas veces tomamos decisiones incorrectas y viene el desvío y nos metemos en problemas y en problemas y en problemas. Entonces, todo lo que Dios tenía bueno para nosotros, pues lo echamos a perder. Entonces, pero bueno, no nos desenfoquemos. Nosotros, desde antes de la creación del mundo, ya había un propósito para nosotros. Sí, entonces, el plan de Dios para mí estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. En el primer epístola de Pedro, en el capítulo 1, 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, sí, entonces el propósito de Dios era tener a Cristo como nuestro Salvador, y dice que desde antes de la fundación del mundo. O sea, el propósito de Jesús de venir también ya estaba establecido y definido desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice en el versículo 20, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros.
Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. Entonces, todos nosotros fuimos rescatados de las malas decisiones y de los problemas en donde nos pudimos haber metido, porque cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Entonces, ¿de dónde te sacó a ti Dios, verdad? ¿De dónde estabas? ¿A dónde ibas? Pero al final del día, el plan de Dios era, al final del día, el plan de Dios era que por medio de Jesucristo nosotros fuéramos rescatados, fuéramos transformados. Y verdaderamente, o sea, cuando uno persigue las cosas de Dios, busca a Dios, o sea, nuestra vida cambia por completo. Entonces, todo esto también ya estaba escrito. Dice que ya estábamos destinados nosotros desde antes de la fundación del mundo. Sí, entonces, aquí quiero resaltar en el versículo 19, dice que en el 18 nos explica que fuimos rescatados nosotros de nuestra vana manera de vivir. Y dice aquí, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, aprendemos nosotros. Yo siempre he dicho que las personas que tienen problemas, las personas que están en cárceles, que andan en la calle haciendo destrozos, que llevan vidas muy, ¿cómo podemos decir? Promiscuas. Todas estas, todo viene por la educación que recibimos en casa. Dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial, dice, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Si nos vamos allá a la iglesia primitiva y aún antes de la iglesia primitiva, la manera como los pecados eran perdonados era por medio de sacrificios y de holocaustos. Dependiendo de tu pecado, tú ibas en aquellos tiempos con los jueces o ibas con los sacerdotes y ellos te decían, bueno, por tu pecado sacrifica un palomino, sacrifica un tórtolo, sacrifica un buey, dependiendo de tu pecado. Y tenía que venir un derramamiento de sangre para que hubiera una limpieza de nuestros pecados. Pero gracias a Jesucristo, el cual dice que Él se ofreció como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios ofreció a Jesucristo como el cordero que venía a la sangre que ese cordero debería derramar, y por esa sangre nosotros fuimos justificados, fuimos rescatados. Y todo esto ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo, Dios es un espíritu, nosotros somos espirituales, y nosotros también ya teníamos, ya el plan para nosotros ya existía desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya teníamos fecha de nacimiento desde antes de la fundación del mundo. Mi padre ya estaba asignado y mi madre ya estaba asignada. Y a través de ellos yo tenía que venir. Sí, y otra cita para entender esto. Efesios 1:3, el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3, nos dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces tú y yo estamos aquí en este momento porque ese era el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros podemos decir, estamos diciendo que Dios es espíritu, que muchos de nosotros no creemos en lo espiritual,
nos dicen que hay manifestaciones sobrenaturales y que en esta casa espantan. Y mucha gente dice, yo no creo en eso, eso no es cierto. Eso es para los ignorantes. Que mi nivel intelectual no me dice que eso no existe. Yo no debo de creer en eso. Y cuando hablamos de un milagro de Dios, también dicen, no es cierto. Es la ciencia la que te lleva o te cura o te sana. Pero no, definitivamente Dios no puede hacer eso. Esa es nuestra posición. Pero todo esto es espiritual. El Dios es real. El mundo espiritual de maldad es real. Entonces, estamos entendiendo que también yo soy un espíritu, que mi origen es espiritual. Desde antes de la fundación del mundo, mi propósito, mi fecha de nacimiento y todo ya existía. ¿Sí? Ya había un plan para mí. Todo, o sea, yo ya estaba considerado. ¿Sí? Aquí en esta vida no hay casualidades. O sea, todo sucede con un propósito. Pero y luego nosotros somos bien cabezones y pues desafortunadamente echamos siempre todo a perder, ¿verdad? Por nuestras malas decisiones, por nuestra incredulidad, por nuestra testarudez. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, ya vimos que nosotros, nuestro origen está desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ahora vamos a ver cuál es nuestro destino, hacia dónde vamos. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Sí, entonces, ¿cuál es nuestro destino espiritual? ¿Cuál es nuestro destino profético? Dice aquí que bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y cuáles son las bodas del Cordero? O sea ¿cómo que alguien me explique esto? Ahorita decíamos que Dios nos rescató de nuestra maldad por medio de la sangre de Jesucristo. Explicaba que en la antigüedad, para que los pecados fueran perdonados, tenía que haber un derramamiento de sangre. Por eso se ofrecían en sacrificio y en holocausto, se ofrecían palomitas, tortolitas, hasta un buey se podía ofrecer en sacrificio, un cordero, un borrego se ofrecía en sacrificio para el perdón de pecados. Pero Dios ofreció a su Hijo Jesucristo. Él es el cordero que Dios tomó para ofrecerlo por sacrificio a nosotros, y su sangre fue derramada, y por esto nosotros somos salvos. Entonces, las cenas, dice la cena de las bodas del Cordero. Esas bodas del Cordero, el Cordero es Jesucristo. Jesucristo ya sabemos que ascendió a los cielos. Entonces, Él ahorita está sentado a la derecha del Padre, pero sabemos que Él va a venir por segunda vez, va a juzgar a vivos y muertos, y los que pasemos ese juicio, más nos vale que nos portemos bien, vamos a ir a cenar a las bodas del Cordero. Sí, nosotros somos la iglesia es la novia del Cordero. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa cena. Entonces, ¿cuál es nuestro destino espiritual? O sea, nosotros, el día que nosotros muéramos, dice en las Escrituras que los muertos resucitarán primero y vamos a estar allá con Jesucristo. Vamos a juntarnos con Jesucristo y vamos a morar por siempre en el cielo, en la eternidad. Entonces, ese es nuestro destino espiritual. O sea, el día que nosotros muéramos, vamos a estar después del juicio en esas bodas. Sí, incluso explica la palabra de Dios que va a haber un suceso donde le llaman el rapto, donde los que estemos vivos, si estamos vivos cuando suceda, dice que vamos a ser arrebatados
si vamos a ir al cielo, no vamos a morir, ¿verdad? Estaríamos en el cielo junto con los muertos que van a resucitar primero. Entonces, nuestro propósito espiritual, o sea, nosotros somos espíritu, fíjate, para que entendamos, nosotros no somos una persona que tiene un espíritu. No, no, es al revés. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo y que tenemos forma de persona, pero somos un espíritu. O sea, no somos una persona, somos un espíritu. Sí, entonces, ¿cuál es mi origen espiritual? Ya lo leímos. Nuestro origen estaba desde antes de la fundación del mundo. Cuando leemos la historia de la creación y que Dios creó los cielos y la tierra y que hágase la luz y la luz se hizo y sepárense las tierras de las aguas y los animales y luego Adán y luego Eva. Desde antes, nosotros ya, el propósito para nosotros existíamos. Nada más estábamos esperando, así como acabamos de leer, el propósito de Jesucristo ya estaba, dice, pero fue manifestado en los postreros tiempos. Nosotros ya estábamos, nuestros hijos y nuestros nietos ya están. Nada más hay que esperar que sea el cumplimiento del tiempo de Dios para que todo se materialice. Entonces, ese es nuestro origen, nuestro destino, ¿cuál es? Nuestro destino es estar en las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces, vamos a entender esto. Y vamos es la siguiente parte que tenemos que entender. Ya entendimos que lo espiritual es muy real. Lo espiritual es real. No podemos pasar desapercibido todos los acontecimientos espirituales que pasan en el mundo, ya sean buenos o ya sean malos. Si el mundo está tranquilo, el mundo espiritual está tranquilo. Pregunta, ¿ahorita el mundo está tranquilo? No, el mundo está muy agitado. Entonces, el mundo espiritual está muy agitado. Lo que pasa aquí en la tierra es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces, si ahorita está muy agitado todo, en la tierra el mundo espiritual está muy agitado. Entonces, vamos a un poquito, vamos a avanzar un poquito más rápido. Aquí en el Salmo 23, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Sí? Dice que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel, en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios se manifiesta donde hay gente. ¿Sí? Dios habita en medio de nosotros. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Entonces, entendemos que donde hay gente, ahí puede haber una manifestación de Dios. ¿Sí? Y dice donde están 2 o 3 congregados. O sea, por eso es necesario permanecer en grupo, por eso es necesario ir a una iglesia, a hacer un tumulto de gente, porque ahí es donde se mueve Dios. Entonces entendemos que Dios es un Dios de multitudes, Dios es un Dios de congregaciones. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder relacionarnos. El hombre es un ser social, por eso es un ser social el hombre, porque necesitamos convivir, necesitamos estar en medio de gente, porque es donde Dios se va a manifestar. ¿Sí? Nosotros tenemos, y aquí empezamos, tenemos que tener poder de convocatoria. Cuando se nos convoque, tenemos que asistir, tenemos que reunir gente, tenemos que tener esa capacidad, estar unánimes juntos en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir unánimes juntos en un mismo espíritu? Podemos estar todos juntos y estar separados, cada quien con sus cosas, ¿no? Pero si estamos todos juntos, si estamos unánimes, si estamos en el mismo sentir, cosas grandes van a suceder, ¿va? Entonces viene la manifestación de Dios. Dios no se Dios no se complace donde hay división. Sí, sabemos la historia de la Torre de Babel, la sabemos. Cuando el hombre dijo, queremos llegar hasta donde está Dios, ¿verdad? Y empezó a hacer una torre. Y ¿sabes qué? Dios tuvo que intervenir porque dijo,
estos cuates están unidos, y si están unidos lo van a lograr. Entonces, ¿qué hizo Dios en la Torre de Babel? Pues los confundió. ¿Cómo los confundió? Pues les cambió la lengua. A todo el mundo le dio que hablara cosas diferentes, lenguajes diferentes. Entonces ya no se pudieron entender. Sí, pero cuando Dios ve la unidad y ve la determinación, cosas grandes suceden. Entonces, pero te voy a decir una cosa. Si desafortunadamente, si en el mundo, estamos hablando de espiritualmente, en el mundo espiritual, estamos diciendo que si en la Torre de Babel ellos querían llegar al trono de Dios, por eso Dios los confundió cambiando sus lenguas. Pero si el mundo del maldad, si el mundo espiritual negativo, o sea, el diablo, ellos también se reúnen, ellos también pueden hacer cosas poderosas. Porque, ¿sabes qué? El mundo espiritual es el mundo espiritual. Las leyes espirituales son las leyes espirituales, son como las leyes físicas. Sí, las leyes físicas se cumplen para todos. Sí, la ley de la gravedad funciona para todos. Hasta ahorita no ha habido alguien o algo que diga sobre esto no existe la ley de la gravedad. Esto puede flotar, o sea, no es cierto. Todo actúa bajo un principio. Lo mismo es el mundo espiritual. La influencia espiritual ahí está. Si tú la quieres tomar, la tomas. Si viene una bruja, un satánico y la quiere tomar, la puede tomar y va a ser el mismo efecto poderoso. Sí, entonces, pero para eso necesitamos que alguien tenga la determinación, que alguien tenga el poder de la convocación, convoque a hacer lo bueno o convoque a hacer lo malo. Sí, entonces vamos a ver una situación que también viene en la palabra de Dios y se refiere al rey Acab. Así un preámbulo rápido. En Israel, sabemos que el rey fue dividido, y entonces, pero bueno, esa es otra historia. Pero había un rey en Israel que era el rey Omri, y ese rey hizo cosas espantosas. Nadie había hecho las cosas que él hizo. Entonces, cuando se murió, lo sucedió en el trono su hijo, se llamaba Acab. Pues sabes que este rey Acab hizo cosas peores, ¿sí? Y se casó con una bruja que se llamaba Jezabel. Sí, estamos entendiendo que Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios escogió para manifestarse. Estamos hablando de que Dios se manifiesta en medio de gente. Entonces, la gente que Dios escogió para manifestarse fue el pueblo de Israel. Entonces, obviamente los reyes que tenía Israel eran para acercar al pueblo a las cosas de Dios, pero no, estos reyes hicieron todo lo contrario. Hicieron cosas terribles, que Dios estaba enojado con ellos. Entonces, Acab se casa con Jezabel, se pone a adorar a los demonios, les hace un templo de demonios, y persiguen a los profetas de Dios y quieren acabar con todo. Entonces aparece un profeta que se llama Elías, y en un momento dado se tienen que encontrar y se encuentran, ¿verdad? Entonces le dice el rey Acab, le dice, oye tú, Elías, ¿qué te pasa? O sea, fíjate cómo traes al pueblo de Israel. Y Elías le dice, no, el que trae de cabeza al pueblo de Israel eres tú, ¿verdad? Dice, tú y tu padre son los que están haciendo destrozos con Israel. Entonces, tienen un acuerdo. Le dice Elías, le dice Acab, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver quién está haciendo bien y quién está haciendo mal. Tú andas con el diablo y yo ando con Dios. Vamos a ver quién es el bueno. Entonces convocan a Elías. Era el único profeta de Dios que había, pero había 450, dice, profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Haz de cuenta que había 450 brujos y 400, no sé, ¿qué te gusta decir? Chamanes o no sé. Pero nada más había un profeta de Dios. Entonces también convocaron a todo el pueblo de Israel.
¿sí? Entonces, vamos a leer ahí rápidamente en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver qué pasó con la convocación. Estamos diciendo que las convocaciones son poderosas, las convocaciones tienen poder. Sí, entonces, ya imagínate la escena, estaban los 850 brujos y estaba nada más Elías, que era siervo de Dios, profeta de Dios. Y iban a demostrar a ver quién era el Dios verdadero, si el Dios de ellos o el Dios todopoderoso que tú y yo conocemos, ¿no? El Dios de ellos era el diablo, ¿no? Entonces, versículo 22, capítulo 18, en el primer libro de Reyes, dice: Elías volvió a decir al pueblo, ya estaba el pueblo convocado, ya estaban todos ahí. Imagínate, se subieron a un cerro, estaban los 850 de un lado y estaba Elías del otro lado, solito. Entonces dice Elías, y estaba todo el pueblo viendo, dice: solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal, que es el diablo, dice, hay 450 hombres. Y dice, désenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedacitos, pónganlo sobre leña, dice, pero no pongan fuego debajo de él. Dice, y dice Elías, yo voy a preparar el otro buey y lo voy a poner sobre leña, dice, y tampoco voy a poner fuego debajo. Entonces, este fue el reto, dice, en versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de sus dioses. Y dice Elías, yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y el que respondiere por medio de fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo dijo, sí, eso está bien dicho, vamos a hacer el reto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, a los profetas del diablo, escojan un buey y prepárenlo vosotros primero, y después, pues, puesto que son muchos, dice, y invoquen el nombre de su Dios, mas no pongáis fuego debajo. Entonces los 450 tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero dice, no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínatelo saltando ahí, como los indios, ¿no? Dando vueltas, pidiendo de que su Dios hiciera caer fuego y todo eso que habían preparado se consumiera. Versículo 27, y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en voz alta, porque su Dios, dice, a lo mejor su Dios está meditando, o a lo mejor su Dios tiene algún trabajo, o a lo mejor Dios va en camino, tu Dios va en camino, o a lo mejor está dormido. Dice, despiértenlo. Y dice el versículo 28, dice, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, ahí estaban ellos, ¿no? Conforme a su costumbre, dice, hasta chorrear sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. O sea, ellos hicieron todo, eran 450, y su Dios, el diablo, no le respondió. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo. Se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Sí, lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Había una convocación, pon atención aquí, había una convocación que Elías había hecho. Elías sabía que Dios iba a manifestar. Entonces, lo primero dijo, acercaos a mí, todos, y todo el pueblo se acercó. Y lo primero que hizo fue arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, si tú quieres una manifestación poderosa de Dios, primero arregla el altar de Jehová, arregla tu vida, pide perdón, arrepiéntete, aléjate de las malas influencias que te están arrastrando. ¿Sí? Entonces dice que él arregló el altar. Tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, versículo 31,
al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó en las 12 con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor en que cupieran 2 medidas de grano. Y se preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y luego, y fíjate, se trataba de que Dios mandara, que Dios mandara fuego y consumiera todo lo que estaban preparando. Y él dijo, hagan una zanja. Y cuando estaba la zanja hecha y estaba todo, imagínate, todo el buey cortado en pedazos y la leña y todo, y les dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Entonces todos se desconcertaron, espérame, pues si queremos que esto prenda en fuego, ¿cómo que le vamos a echar agua? ¿Va? Pues le pusieron 4 cántaros de agua, imagínate los cántaros de agua, así se los llevaban, ahí los vaciaron. Dice, hacedlo otra vez, y lo hicieron. Y dijo, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron. Aquello estaba inundado de agua. ¿Va? Dice 35, versículo 35, de manera que el agua corría debajo del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. O sea, eso estaba inundado. ¿Va? Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37 le decía, respóndeme Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, versículo 38 dice que cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún dice el agua que estaba en la zanja. Todo se consumió. Viendo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, todos decían. Entonces Elías les dijo, imagínate, eran 450 profetas más 400, hay que andaban ahí adicionales, él era el único. Y vino la manifestación poderosa de Dios y el pueblo era mucho el pueblo. Entonces les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y todo el pueblo dice, y ellos los prendieron. Y luego Elías los llevó al arroyo de Cisón y ahí les quitó la cabeza y los degolló. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que el mundo espiritual es real, que nosotros somos espirituales, que había un propósito para nosotros desde antes de la fundación del mundo y nuestro destino espiritual son el cielo. Entonces, nosotros también somos espirituales y nosotros también somos eternos. ¿Sí? Entonces dice, Dios es un Dios de multitudes. Dios habita en medio de las multitudes. Cuando hay una convocatoria, las convocatorias son importantes. ¿Sí? Entonces aquí lo que yo te puedo dar ahorita a entender con esto, que un gobierno o un rey puede arrastrar a un pueblo a perderse. Sí, entonces, no sé, o sea, ¿qué estamos viendo ahorita en México? Que tal vez nuestro gobierno nos esté arrastrando y lo que escuchamos que dicen, vamos a hacer otro Venezuela y vamos a estar como ellos y nos va a ir muy mal. O sea, un gobernante puede llevarnos a la destrucción. Entonces, así rápidamente vamos a ver qué pasó con otro rey. Vamos a ver qué pasó con el rey Salomón, hijo de David. Sí, sabemos la historia de Salomón, sabemos la historia de David. David fue uno de los primeros reyes ahí en Israel. Entonces, había que construir un templo a Dios. David tuvo toda la intención de construir un pueblo a Dios, pero sucedió algo por ahí. Y luego David tiene un hijo que es Salomón, donde Salomón también fue rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que no hubo otro rey como Salomón en riqueza, en sabiduría. O sea, era un rey esplendoroso.
un rey que David, dice la palabra de Dios, que David, su corazón era conforme al corazón de Dios. Y Salomón también era muy obediente a Dios. Entonces, vamos a leer ahí en el versículo 14, dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a la congregación de Israel, y a toda la congregación de Israel estaba de pie, dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Está hablando Salomón, dice, que habló a David mi padre, que con su mano ha cumplido diciendo, dice, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, Israel, dice, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Dice, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar la casa del nombre de Jehová de Israel. Dice, pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar mi casa a mi nombre, dice, bien has hecho en tener tal deseo. Dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Dice, él edificará casa a mi nombre. Y Salomón sigue diciendo en el versículo 20, dice, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. O sea, David quería construir el templo, pero Dios le dijo, no, tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo. Su hijo todavía ni existía, pero le dijo, tú no, tu hijo. Cuando llega su hijo, Salomón sabía muy bien lo que Dios quería hacer con él, y lo que Dios quería hacer con él era construir un templo, y el templo se construyó tal y como Dios lo ordenó. ¿Sí? Entonces, Salomón sabía su propósito espiritual, Salomón sabía exactamente lo que tenía que hacer. David también sabía lo que era adorar a Dios, cómo buscar a Dios, cómo encontrar a Dios. Eran hombres que verdaderamente estaban alineados con Dios. Sí, y por causa de todo esto y por el amor de Dios a David, o sea, Salomón fue un gran hombre. Y vamos a ver qué pasó con Salomón. Primera de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Ese Salomón salió medio amoroso, ¿eh? Dice, entonces, todas esas mujeres que Salomón amó eran gentes, dice en el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Pero, dice, a estas Salomón se juntó con su amor. Entonces esas mujeres desviaron a Salomón. Sí, en el versículo 6, ahí adelantito, dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, dice, Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Entonces, ¿qué pasó? Aquí lo que te quiero yo explicar, que una convocación es muy poderosa. Ahorita vimos cómo el rey Acab, junto con los profetas de Baal, ellos orillaron a un pueblo a perderse y a adorar a dioses falsos, o sea, adorar a demonios, a ídolos. Sí, pero era un rey que tiene influencia sobre un pueblo. Aquí en el caso de Salomón, con David su padre, él fue influenciado por una mujer o por muchas mujeres. Entonces, a lo que voy es de que muy fácilmente a nosotros como pueblo, como congregación, como grupo de gente, si tenemos un líder equivocado, nos pueden llevar a la perdición. Pero como personas independientes, individuales,
si nosotros tenemos cerca de nosotros una influencia mala, igualmente nos pueden llevar a la destrucción, como sucedió en estos dos casos. Al pueblo de Israel, el rey Acab lo estaba llevando a la destrucción, pero hubo una convocación poderosa de Elías, y por medio de esa convocación poderosa y una manifestación poderosa de Dios, salieron de donde estaban. Entonces, en el caso de Salomón, su caso fue diferente. O sea, él fue y se metió con esas mujeres. Él amó a esas mujeres. Y esas mujeres, acabamos de leer, que lo llevaron a ser idólatra, y que Salomón se olvidó de Dios, y todavía Salomón les hizo templos y les hizo altares a esos dioses falsos, ¿no? A los chamucos. En el versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Imagínate, se le apareció Dios a Salomón 2 veces y ni así entendió, porque lo jalaron las mujeres. Dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Dice, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Y qué logró Salomón? Pues que Dios se enojara con él. Entonces, resumiendo otra vez, somos espirituales. Nuestro origen es eterno desde la eternidad, y nosotros estamos predestinados hasta la eternidad. ¿Sí? O sea, somos un espíritu. Entonces, el mundo espiritual es real. Las cosas espirituales que suceden son reales. Estamos viendo que las convocatorias son poderosas. ¿Sí? Si hay una convocación, puede haber una manifestación poderosa. Estamos diciendo que las leyes espirituales son como las leyes físicas, las leyes son para todos. Entonces, si nosotros queremos hacer el bien y hay una convocación santa, van a pasar cosas santas poderosas, pero si hay una convocación diabólica, van a pasar cosas desastrosas. Bueno, son poderosas, pero desastrosas, ¿no? Son diabólicas, son satánicas. Entonces, tenemos que tener bien claro que es una convocación. Nosotros tenemos que atender a las convocaciones que se nos hacen. Sí, por ejemplo, en la iglesia, los domingos hay una convocación de que es un día para Dios, tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que ir. Entre semanas, si hay reuniones en nuestras iglesias, tenemos que ir. Si nos invitan a una convocación de reunión, tenemos que asistir. Si hay un evento especial en nuestra congregación, en nuestra comunidad, relacionada con Dios, tenemos que asistir. ¿Sí? Son convocaciones santas. ¿Qué pasa? Lo que estamos ahorita a punto de vivir en Estados Unidos, va a haber elecciones. Es una convocación de que tienen que ir a votar. ¿Sí? Una convocación es una exhortación. Entonces, a lo mejor ya sabes para dónde voy. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar apercibidos de las convocaciones a las que somos convocados. ¿Sí? Porque las convocaciones son abiertas, son para todos. Y desafortunadamente, muchas veces nosotros estamos diciendo que nos metemos en problemas por nuestra testarudez, por nuestra ignorancia, por nuestra rebeldía o nuestro orgullo o nuestra soberbia, y nos metemos en problemas. Entonces, yo te quiero decir, en el ocultismo existen convocaciones muy fuertes durante todo el año. ¿Sí? Son fechas que tienen los satanistas, el mundo satánico, el mundo diabólico, que son de mucha influencia espiritual maligna. Y lo que ellos necesitan es gente que se una a esa convocación. Y ¿sabes qué? Muchas veces caemos nosotros en esas convocaciones. Y te voy a decir algunas fechas muy
fuertes en el mundo espiritual, diabólico, satánico, que son reales. Y tú lo puedes buscar, y siempre consultando la fuente de donde viene la información. Pero fíjate, ¿sabes tú cuándo se celebra el Día de las Velas? Es una fiesta pagana, es una fiesta satánica. Se celebra el 2 de febrero, el Día de la Candelaria que nosotros celebramos, ¿no? Ese es un día donde el satanismo hace una convocación y ellos quieren tener gente, la mayor cantidad de gente atendiendo esa convocación. Te voy a decir otra fecha, es el 1 de mayo, o la noche previa al 1 de mayo. ¿Cuál es la noche previa al 1 de mayo? Es el 30 de abril, el Día del Niño, ¿eh? Ese día también, esa noche, la noche del 30 de abril, para amanecer 1 de mayo, es la noche de Walpurgis, o también le llaman en inglés May Eve, la noche de mayo, la primera noche de mayo. También es una fiesta o una celebración satánica muy fuerte, donde ellos necesitan también la mayor parte de gente congregada, reunida, para que la influencia espiritual sea más fuerte, ¿va? ¿Sí? Entre más gente haya, la manifestación satánica va a ser entre más gente, ¿va? Afortunadamente, por ejemplo, el 30 de abril, pues nuestra celebración no es como que satánica, ¿va? Festejamos a nuestros niños, bueno, podemos decir, no pasa nada. El 31 de octubre es otra celebración satánica, de origen celta, pero es el día que celebran al Dios de los muertos. Es el día que celebran a Satanás. O sea, vamos a decir, es el cumpleaños de Satanás, ¿no? El 30 de octubre, el 31 de octubre, es el año nuevo satánico. Ellos celebran su año nuevo satánico el 31 de octubre. Entonces, el 31 de octubre es otra fecha de convocación donde nos convocan a estar unidos celebrando algo satánico. Y yo digo que la fecha del 31 de octubre es la fecha más peligrosa porque todo se vuelve brujas, diablos y ¿cómo se llama? La costumbre estadounidense que fue heredada de Europa, ¿cómo se llama? De trick or treat, ¿cómo se dice? O dame un dulce o te hago una travesura. O sea, es maldad. Sí, entonces, imagínate, es una convocación. Estamos diciendo que las convocaciones son poderosas. Estamos diciendo que las convocaciones tienen una influencia espiritual, ya sea santa o diabólica. Pero esta fecha, el 31 de octubre, día de Halloween, o sea, todos nos ponemos en un ambiente diabólico. ¿Sí me explico? A lo mejor el 30 de mayo, el 30 de abril, Día del Niño, pues a lo mejor no participamos en muchas cosas. O sea, no vestimos nuestra fiesta de los niños en un ambiente satánico, por así decir, de brujas y brujos. Antes de continuar aquí, te digo cuál es la siguiente celebración. El 23 de diciembre es una celebración también satánica, donde se celebra el cumpleaños de Tamuz o el nacimiento del sol. Es otra historia también muy tremenda, ¿va? Pero son celebraciones. Igual, nosotros podemos decir el 23 de diciembre que siempre hay conflicto, que Dios no nació el 23 de diciembre. No nació el 23 de diciembre. Ahorita estamos entendiendo por qué lo celebramos esa fecha, porque es una convocación satánica. Pero igual, el 24 de diciembre que celebramos la Navidad y que celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, aunque toda la evidencia que tenemos indica que no fue esa fecha, pero bueno, esa fecha lo celebramos. Ahí se convierte todas las reuniones en armonía, en paz,
vemos a la gente que no habíamos visto. Bueno, tal vez se ponga otro ambiente, pero también lo cierto es de que ni celebramos el nacimiento de Jesús, es más, de Jesús ni nos acordamos. Pero bueno, el ambiente que se crea es un ambiente de paz, un ambiente de cordialidad, un ambiente de ver a gente que no veíamos en mucho tiempo, de saludarnos y desearnos buenas cosas. Pero el 31 de octubre, que es justamente hoy y mañana, es una fecha, es la fecha más fuerte en el satanismo. Y aquí es donde yo veo mucho peligro, porque todo se vuelve diablo, todo se vuelve bruja, todo se vuelve calabaza, todo se vuelve en las calles, los niños vestidos de diablos, y es cuando hay mayor suicidios, es cuando hay mayor número de sacrificios humanos, sacrificio de niños. Eso tú lo puedes investigar. O sea, la noche del 31 de octubre verdaderamente es una celebración, es una convocación satánica muy fuerte. Entonces, te digo esto, y ahorita estuvimos viendo por ahí ejemplos y lo que dice la palabra de Dios, de lo que es una convocación, de lo que es el mundo espiritual. O sea, nosotros somos espíritu y nosotros somos muy sensibles a las cosas espirituales. Sí, entonces tenemos que estar muy al pendiente. Tenemos que estar muy al pendiente de nuestros hijos, de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros participamos junto con nuestros hijos o nosotros motivamos a nuestros hijos a participar. Entonces, hay una convocación, es el 31 de octubre. La convocación es abierta, es el Día de las Brujas, es el Día de los Chamucos. Al día siguiente, el 1 de noviembre, no es casualidad, es el Día de los Muertos. Estamos diciendo que el 31 de octubre se celebra el Día de Satanás, el Día de los Muertos, el Año Nuevo Satánico. ¿Por qué celebrar la muerte? Ok, nosotros podemos recordar a los muertos, eso no hay ningún conflicto. Podemos celebrar el Día de los Muertos, podemos celebrar a nuestros muertos, podemos celebrar a la gente que ya no está con nosotros el día de su cumpleaños, o el día que nosotros quieramos, o el día que él murió. Pero celebrar a los muertos, la tradición mexicana de hacer altares, de ir a los panteones, o sea, todo lo que es esa convocación tiene una influencia satánica muy fuerte, ¿va? Y son días, en Estados Unidos es el 31 de octubre, empiezan el 30, es el 31, y luego aquí en México seguimos el día 1 hasta el día 2, que los muertos y que todos los muertos y que no sé quién. Entonces, son convocaciones espirituales muy fuertes. O sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que entender que las convocaciones son muy poderosas. Ahorita ya estuvimos viendo lo que sucede con convocaciones, donde la intención es tener el mayor número de gente, porque ahí es donde se manifiesta Dios, pero también se manifiesta Satanás, ¿verdad? Se manifiesta el poder de Dios, o se manifiesta el poder maligno. Entonces, son fechas que tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita yo sé que en el corazón de muchos puede estar diciendo, ay, este cuate ha de estar alucinando, o ay, eso es fanatismo. O sea, es una realidad. El que tú lo quieras creer o no lo quieras creer, es una realidad. Sí, el mundo espiritual existe, nosotros somos espirituales, nuestro origen es espiritual, nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo y vamos a existir hasta la eternidad. Entonces, eso lo entendemos. Como les decía al principio, hay muchas cosas que nos enseñan a no creer y muchas cosas no las creemos o las dudamos. Pero esto es real. Entonces, ahorita estamos en medio de una convocación satánica de reunirnos, de celebrar a las brujas, de ponte un disfraz,
de ponte un disfraz de bruja, vístete de araña, vístete de momia, vístete de ataúd, no sé, cuelga telarañas por todos lados y creamos ambientes lúgubres, creamos ambientes de muerte, ¿va? Tenemos que tener cuidado, tenemos que abrir los ojos y entender que el mundo espiritual es real. O sea, le estamos dando poder a Satanás, ¿sí? Ellos ahorita están haciendo celebraciones satánicas muy fuertes, ¿no? Son los días fuertes de ellos. Entonces ellos necesitan un respaldo. Es como cuando hacemos nuestras torres de oración, que hay una persona en necesidad y oren por él, les encargo que oren, oye, oren. Y nos juntamos mucha gente a orar y vemos milagros. Es una convocación a oración para ver una manifestación de Dios. Ahorita es una convocación satánica para estar mucha gente en lo mismo mientras ellos están haciendo cosas abominables. Entonces, tenemos que evitar participar directamente de lo que de lo que estas convocaciones significan. No participes directamente, ¿sí? Abstente de celebrar estas cosas, ¿sí? Como comentaba ahorita, las otras fechas que mencionamos, el 2 de febrero, el 30 de abril, 23, 24 de diciembre, a lo mejor nuestra participación no es directa, porque estamos en otras cosas, ¿verdad? Pero el 31 de octubre, si ahorita sales a la calle, si ahorita tú te recuerdas a las tiendas que visitaste hoy, en tu trabajo, en tu escuela, o sea, ¿qué fue lo que viste? O sea, hay cosas de brujos y brujas por todos lados. O sea, estamos participando, nos estamos uniendo a una convocación poderosa del satanismo. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Entonces, regresando un poquito, tú puedes decir, este cuate está alucinando. Pero vamos a regresar un poquito a lo que leíamos ahorita, donde David quería construir el templo para Dios y Dios le dijo, no, tú no, va a ser tu hijo. Tú no, David, porque hay sangre en tus manos. Porque no, porque tú no eres el que lo debe de construir, tiene que ser tu hijo. Y cuando David tuvo un hijo que fue Salomón, él fue el que construyó el templo. Yo te voy a decir una cosa, si tú eres incrédulo a las cosas espirituales y tú puedes decir, no, pues mira, a mí no me pasa nada, siempre he celebrado Halloween y no me ha pasado nada, Dios te puede decir, ¿sabes qué? Tú no, pero tu hijo sí. Así como le dijo Dios a David, tú no vas a construir el templo, pero tu hijo sí. Porque Dios era un hombre alineado con Dios. Pero si nosotros nos estamos alineando a otras cosas, Dios te puede decir, ¿sabes qué? A ti no, pero a tu hijo sí le van a pasar cosas malas. Va a tener una vida desastrosa, va a tener fracasos, va a tener enfermedades. Tú no, pero tu hijo sí. Estamos diciendo que Dios es un Dios de congregaciones, es un Dios de gente, es un Dios que necesita gente para manifestarse. Pero el mundo de maldad también necesita gente para hacer maldad, gente para descargar la ira de enfermedades, de muerte, de destrucción. Y tal vez Dios esté diciendo, tú no, pero tu hijo sí. Es cuestión de generaciones, es cuestión de multitudes. ¿Sí? A tu ciudad ahorita no, pero a la generación que le sigue en tu ciudad, a esa ciudad sí. Estamos viendo un México lleno de sangre. ¿Por qué antes no y por qué ahora sí? Todos quisiéramos que volviéramos al México de antes. A lo mejor Dios en algún momento nos dijo, a esta generación no, pero a la generación que sigue sí. Y estamos padeciendo ahorita. Lo que tal vez nosotros como gente más adulta generamos y ahora nuestros hijos jóvenes están pagando las consecuencias. Y la pregunta es, ¿y nuestros chiquitos, nuestros hijos, nuestros nietos, qué van a pagar?
Pero bueno, es lo que yo te quería traer. Yo quería despertar tu espíritu, porque muchos tenemos el espíritu dormido. Necesitamos que nuestro espíritu se despierte. Ahorita yo explicaba que si tú quieres estudiar una carrera, pues te metes a una buena escuela. Si tú quieres que tu espíritu se desarrolle, métete a una buena iglesia, donde te desarrollen el espíritu, donde no te apaguen el espíritu más. Entonces, yo espero que esto haya inquietado tu espíritu, haya despertado tu espíritu, y que no seamos parte de las convocaciones que se hacen, que luego ni entendemos qué es, pero ahí andamos. Tenemos que entenderlo, tenemos que empezar a ver las cosas desde un punto de vista espiritual. Entonces, yo sé que en muchos de nosotros hay un trasfondo muy escabroso acerca de todas estas cosas, y yo creo que así como cuando Elías, antes de que hubiera esa manifestación poderosa de Dios, él fue y arregló el altar. Antes de que, lo que leímos ahorita, antes de que empezara a clamar a Dios, él arregló su altar. Si tú quieres una manifestación poderosa de Dios en este momento, y ahorita que estamos todos reunidos en este tiempo de revelación, en ese tiempo de estudio de las Escrituras, y que estamos aquí todos juntos, no sé cuántos estemos ahorita reunidos viendo esto, pero si estamos todos de acuerdo, vamos a arreglar nuestro altar, porque queremos una manifestación poderosa de Dios, queremos que caiga el fuego de Dios sobre nuestras vidas, y que queme todo lo que nos estorbe, y que queme todo lo que tenga que quemar, y al final vengamos a ser personas diferentes. Entonces decíamos que Elías restauró el altar. Entonces nosotros, bueno, dices tú, bueno, ¿cuál altar voy a arreglar? Arregla tu persona. Yo te invito que en este tiempo tú inclines tu cabeza, cierres tus ojos y pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios por nuestra incredulidad. Pidamos perdón a Dios porque hemos negado su poder, hemos negado su señorío, porque muchas veces no creemos que Él pueda hacer las cosas, porque muchas veces creemos más en la ciencia, creemos más en las circunstancias, creemos más en una palanca que tengamos en algún hospital, en algún gobierno, en alguna dependencia. Creemos más en eso que en lo que Dios puede hacer. Vamos a pedirle perdón a Dios porque no hemos confiado en Él, porque siempre hemos puesto nuestra confianza en personas, puesto nuestra confianza en la ciencia, puesta nuestra confianza en las circunstancias. Dile, perdóname Dios, perdóname por mi indiferencia, perdóname por mi incredulidad, perdóname porque aun cuando tú eres mi Dios, no te he puesto como mi Dios. Porque primero recurro a otras cosas que recurrir a tu señorío, a tu poder, a tu majestuosidad, a tu misericordia, a tus dones de sanidad, a tus dones de restauración. Dile, perdóname Dios. Hoy arreglo mi altar. Hoy me pongo a cuentas contigo. Si tú tienes por ahí una relación distorsionada con alguien y hay rencor en tu corazón, hay odio en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón, levántate y ve con esa persona y pídele perdón. Si te han pedido perdón, pero tú no has podido perdonar, ve y perdona. Toma el teléfono, mándale un mensaje y dile, ¿sabes qué? Sí te perdono. Dile, sí, perdóname. Restauremos ese altar. Restauremos ese altar. Así como Elías lo hizo. Elías restauró el altar. Y una vez restaurado el altar, se puso de pie y clamó y le dijo, Dios,
yo sé que tú eres Dios. Y dice, y que les quede a todos estos de manifiesto quién es el Dios que todo lo puede. Entonces, ahí es donde estás, pídele perdón a Dios. Dile, Dios, perdóname. Dile, Dios, pero aquí estoy. Mi intención es que tú te manifiestes en la vida. Mi intención es que yo vea tu fuego en mi vida. Así como con Elías, tú mandaste fuego del cielo y consumió el holocausto. Y se consumió toda el agua. Dile, así quiero que tú te manifiestes en mi vida. Como ese fuego que lo acaba todo, lo consume todo. Y dice, perdóname, Señor. Dile, perdóname, Señor. Perdóname, Dios de los ejércitos, Dios poderoso de Israel. Pídele perdón. Y Dios es fiel y justo para perdonar. Dios es fiel y justo para perdonar. Pídele perdón por todas tus participaciones en esas convocaciones diabólicas a las cuales has asistido, porque hemos participado en ese tipo de convocaciones. Dile, perdóname, Dios. Ahí con tu rostro inclinado, pide perdón a Dios por tu negligencia de escuchar las convocaciones de tu iglesia, convocaciones de paz, convocaciones de oración, convocaciones de ayuno, convocaciones de asistir a la iglesia. Dile, perdóname, Dios, porque he dejado tus cosas santas por cosas diabólicas. Y pide perdón a Dios. Y una vez que hemos restaurado el altar, ahora sí, levanta tu voz a Dios, así como David lo hizo, como Elías lo hizo, perdón. Y clama a Dios, y vas a ver la respuesta poderosa que Dios tiene para ti. La respuesta poderosa que Dios va a hacer en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, en tu vida en general. Sí, entonces, prepárate, porque ponte a cuenta con Dios, restaura tu altar y clama a gran voz lo que Dios quiere que hagas, que haga en tu vida, y Él lo va a hacer. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, pues demos gracias a Dios. Yo te invito a que compartamos ahora la Santa Cena, que podamos decir a Dios que creemos en Él. Y quiero leer aquí, voy a abrir mi Biblia ahí en el libro de Corintios, donde se instituye la cena de dice, aquí está, mira, tengo problemas con mi Biblia, pero vas a ver que ahorita lo vamos a arreglar. Dice, tienes por ahí tus elementos. Prepara una copa de vino, de fruto de la vid. Sí, y prepara también el fruto, una pieza de pan que es el fruto del trigo. Y dice ahí en 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, haced esto en memoria de mí. Y vamos a tomar el pan.
Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Sí, entonces este es un memorial de lo que Dios hizo en su nuevo pacto. Y el pacto de que estaba haciendo Jesús con sus discípulos ese día, porque esto que estamos haciendo, Jesús lo celebró en la última cena que él tuvo con sus discípulos, justo antes de ser entregado y ser crucificado y haber muerto y resucitado. Sí, él dijo, era la última cena, porque nunca más volvieron a cenar juntos con el Señor Jesucristo, pero el pacto es lo que veíamos ahorita. El pacto es que nosotros vamos a volver a tomar esta cena y nos vamos a sentar a la mesa con el Señor Jesucristo y con nuestro Dios Todopoderoso en las bodas del Cordero. Ahorita veíamos que ese es nuestro destino espiritual final, las bodas del Cordero. Entonces, la última cena que tuvo Jesucristo aquí en la tierra con sus discípulos fue cuando él partió el pan y pasó la copa. Y dijo, esta es la última vez, dice, pero la siguiente vez que estemos juntos va a ser en nuestro destino espiritual final, que son las bodas del Cordero. Y dice, hagan esto en memoria de mí siempre. Entonces, hoy hacemos esa memoria, ese memorial. Hoy recordamos que nuestro destino espiritual está en las bodas del Cordero, en aquella cena que vamos a tener con el Señor Jesucristo, donde vamos a volver a cenar con Él. Él prometió que íbamos a estar juntos y Él lo va a cumplir. Entonces depende de nosotros que nuestra vida espiritual sea recta, que atendamos las santas convocaciones y que el día que Él nos llame podamos estar en el momento que sea el momento indicado, estar sentados con Él en las bodas del Cordero. Y yo espero verte a ti y ver a todos los que yo amo sentados en esa mesa, compartiendo otra vez el pan y el vino juntamente con Él. Y tomamos el vino. Y dale gracias a Dios y le te damos gracias, Padre, gracias porque tú despiertas nuestro espíritu, porque tú nos predestinaste a ser santos desde antes de la fundación del mundo, porque tú nos diste lo que hemos estado leyendo esta noche, tú nos diste a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de Él fuéramos santos. Y gracias, Dios, porque nunca más atenderé convocaciones satánicas, sino que atenderé convocaciones santas en el nombre de Jesús. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaban esta noche, a lo largo de todo el norte de México hasta el sur de México, y sabemos que en muchas partes del mundo nos siguen las transmisiones. Dios les bendiga, pasen bonita noche. Recuerden, no participemos en las convocaciones satánicas, en el nombre de Jesús. Bendiciones, buenas noches.